¿Qué tal, gente? Bueno, espero que anden bien. Voy a ver si puedo graficar lo que siempre trato de decir con respecto a tomas de contacto en ambientes controlados. Muchos se ofenden, se enojan, pero bueno. Lo que estamos viendo es un nipple de 3/4 epoxi, con una cupla epoxi, obviamente, que está oxidado, ni siquiera está pegado. Lo estoy teniendo con la llave porque, bueno, vi la oportunidad de, antes de poner la otra llave para caños y aflojarlos, mostrarles lo que pasa en la vida real, en lo cotidiano. Tengo dos picos de oro. Una no la voy a involucrar porque saben que no me gusta, no la quiero. Quedó en la caja de herramientas, producto de una charlita que hice ayer. Pero tengo esta, que es la que amo, la de Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. Bueno, voy a intentar aflojar este nipple que está como para una llave. Esto es la vida real. Así probaría yo una pico del oro. O sea, tratando que dé un poco más allá de lo que está pensada. Si yo ajusto y aflojo con la misma herramienta, siempre voy a obtener el resultado. No sé si soy claro y ya no lo digo más. Y sé que siempre digo lo mismo. Pero bueno, vamos a intentar aflojar. Ya ven que patinó. O sea, no era simplemente ponerla y aflojar. Así que bueno, vamos a probar. Si no, agarro la 231 y obviamente esto lo aflojo al toque. Ahora, ¿cómo les demuestro que estoy queriendo hacer lo mejor para que esto afloje, ¿no? Va a estar en la confianza que ustedes tengan en mí. Y estoy haciendo fuerza, ¿eh? Estoy haciendo fuerza. Ahí aflojo. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil? Y todavía está duro. Pero bueno, a eso es lo que me refiero con la vida cotidiana. Sigan viendo.